ya está sobradamente servida, ¿no? Sí, sí, venga. Muy bien, pues si me permitís presentar en 2 palabras a Javier. Javier Junquera es profesor y a la vez investigador en ciberseguridad de la Universidad de Alcalá de Henares, en Madrid. Ha impartido formación en distintas áreas de la ciberseguridad, a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Él no lo indica en el currículo que nos ha mandado, pero entre otras están las principales fuerzas de seguridad españolas, las principalísimas, vamos, y a la vez también algunas extranjeras y organizaciones internacionales como Interpol, nada menos. Desde teoría criptográfica, es lo que ha impartido, hasta talleres de hacking de vehículos, pasando por análisis de tráfico de red y darknet. Y ha sido ponente en las 12ª jornadas de seguridad de las tecnologías de información de la comunicación del Centro Criptológico Nacional, que todos sabemos que es una de las médulas de la ciberseguridad española y europea. Y bueno, pues sin más preámbulos y con el permiso del presidente le damos la palabra a nuestro querido conferenciante. Javier, muchísimas gracias y el foro es tuyo. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con este tema, con este título que propusisteis del FBI reabre el debate sobre backdoors y ciberseguridad. Bueno, yo me iba a autopresentar también, pero gracias por hacerlo, porque es la parte que más me suele costar siempre que expongo en cualquier lado. En cualquier caso, bueno, como está el vídeo y no sé si se publicarán las diapositivas, también tenéis mis datos de contacto por si queréis cualquier cosa y bueno, por si el debate se queda corto hoy, que da para mucho también. Una de las cosas que no dije en el currículum es que aparte voy a tener la suerte junto con un compañero de la universidad, con Carlos Cillirolo, de ser ponente también en la RUTEZCON de marzo. Así que bueno, que si hoy no me podéis tirar tomates porque es online y no os termina de gustar, tenéis otra oportunidad a principios de marzo para hacerlo. Bueno, pues vamos a empezar contextualizando un poco por qué estamos hablando hoy de esto. En 2016, Apple cuelga en su página web este mensaje, una carta a sus usuarios, indicando que tras unas polémicas que ahora comentaremos que hubo sobre su implicación a la hora de colaborar con fuerzas estadounidenses en la resolución de un caso, que se había dicho que estaban de parte de los terroristas o que no estaban queriendo colaborar en un atentado o para ayudar a resolver un atentado que hubo, y bueno, lo que venían a explicar es que sí que habían intentado colaborar, pero que no podían ir más allá, y que en realidad lo que querían contar era que lo que les pedía el gobierno de los Estados Unidos era que pusiese puertas traseras en sus dispositivos, no solo que colaborasen a la hora de resolver el caso, sino que al ver que estaban atados de pies y manos, pues que lo arreglasen para la próxima y que a eso sí que no estaban dispuestos. El atentado en concreto fue se conoce como el atentado de San Bernardino, en 2016, porque un matrimonio entró en una escuela y se cargó a 14 personas y dejó heridas a otras 22. Y en la investigación del suceso se encontró que una de las pruebas del atentado que podían ayudar a esclarecer por qué o cómo, qué vínculos tenía esta gente con cosas de fuera, era un iPhone. ¿Cuál es el problema del iPhone? Que estaba cifrado y que a la hora de intentar descifrarlo, si se cometen varios errores seguidos, eso sí, no estoy seguro si son 3 o 5, pero es igual, pues se borraría la información. Luego, cuando pasemos al debate, a lo mejor el All Rights Act de 1789 lo puede comentar, a lo mejor alguien que sepa de derecho más que yo, pero viene a ser una ley que intenta suplir las leyes que no existen, es decir, que dé armas
al gobierno actuar en casos en los que no haya una legislación clara, como puede ser la de colaborar a la hora de romper medidas de seguridad o de romper un cifrado. Apple lo que dijo fue eso, que es que no podía hacer absolutamente nada, y al final el dispositivo se consiguió desbloquear con la ayuda de esta compañía, de Cellebrite, que va a ser un actor que va a estar bastante presente en nuestra conferencia de hoy, tras pasar por caja y pagar $900.000. En 2016 también tuvimos un caso similar en España, con un dispositivo similar, también un iPhone, que se pudo resolver tenía otras implicaciones, porque pues bueno, no había sido un atentado, era el tema del secuestro de Diana Kerr, y el teléfono, aparte de estar bloqueado, podía estar dañado porque lo habían sacado del agua. Y de nuevo Cellebrite entró a desbloquearlo. Lo que pasa es que aquí ya se sabía, el primer caso no quedó claro si habían usado exploits o qué habían usado exactamente para desbloquearlo, pero aquí ya la técnica, que es la del NAND mirroring, era conocida, que lo que hacen es hacer un clon del chip que lleva el contador de las veces que se ha intentado desbloquear para romperlo, y resetearlo cada vez que se llegase a un umbral en el que el teléfono se podía resetear, para que no se resetease nunca, y aplicar fuerza bruta. Al final es la única medida contra un cifrado seguro. Un cifrado se considera seguro cuando la forma más efectiva de romperlo es aplicar la fuerza bruta, que es aplicar todas las combinaciones posibles. ¿Qué hace que estemos teniendo esta conversación hoy en 2020 si esto es de 2016? Pues bueno, hace un par de meses, en diciembre de 2019, en la base aérea de Pensacola, un militar saudí que estaba en una especie de un intercambio, unas prácticas en la base, pues cometió también otro atentado. Dejaron 3 muertos y varios heridos, sobre todo militares de la base. Y al final, a la hora de seguir el hilo para trazar qué había pasado, pues se topaban con un iPhone. Un iPhone, volvemos a decir, indescifrable. En este caso, además, es un modelo más nuevo y no se pueden aplicar las mismas técnicas para intentar romperlo, y volvemos a toparnos con que contra el cifrado no se puede hacer otra cosa que tomar medidas previas. Ahora veremos cómo se pueden abordar esas medidas previas. Entonces, como diría Bugs Bunny, ¿qué hay de nuevo, viejo? ¿Por qué estamos teniendo este debate tan intenso o tan legitimado sobre si hay que romper o no romper, o romper por defecto, o dar herramientas para lidiar con dispositivos protegidos? Pues este debate realmente no es nuevo, o esta lucha realmente no es nueva, es decir, la criptografía o proteger las comunicaciones al final viene de una necesidad histórica, que es sobre todo conflictos entre países. Los mensajes tienen que llegar de un lado al otro pasando por el frente sin que el enemigo sea capaz de detectarlos. Y a la inversa, si estamos en una posición atacante frente a la criptografía, pues tenemos que buscarnos las castañas para descifrar los mensajes que podemos capturar el enemigo. De la criptografía clásica, pues tenemos ejemplos, el cifrado César, que todo el mundo lo conoce, que ponemos en la imagen. Alguien se rapa la cabeza, le escriben lo que sea, y cuando le crece el pelo lo mandan a mandar el mensaje. Y hasta la automatización de estos procesos criptográficos, pues todo era casi un juego más relacionado con el ingenio. Hay incluso cifrados muy complejos, pero todos, en cuanto se conoce el mecanismo o se conoce el sistema usado para cifrar, pues son relativamente fáciles de romperlo. Esa seguridad viene sobre todo de ocultar el sistema o de ocultar claves, pero que son muy simples. Pero cuando se puede automatizar esta ruptura, también se tienen que automatizar procesos más complejos de cifrado. Y frente a esos procesos, aunque también hay técnicas de criptoanálisis,
pongamos como un punto de inflexión todas las máquinas relacionadas con, pues eso, con la criptografía, por ejemplo, de Enigma, en la que ya los Estados Unidos intentaron meter backdoors, contactaron con la empresa fabricante, la NSA no, porque todavía no existía la NSA. La NSA nació a finales de los 50, pero sí la Agencia de la Seguridad Social estadounidense propuso a la compañía colaborar metiendo algún tipo de puerta trasera, y dijeron que no, pero que bueno, que sí que informarían hacia dónde se distribuían las máquinas. A partir de los 70 ya, con la entrada de la informática tal y como la conocemos ahora, con de los ordenadores, bueno, tendiendo hacia los ordenadores personales y con una informática mucho más asequible para cualquier organización, comienzan a desarrollarse medidas de cifrado. La NSA participa en la creación, sobre todo, bueno, del algoritmo DES, que quizás más conocido que Lucifer, y tienen un papel algo polémico porque meten algunas medidas que en principio parece que van a debilitar el cifrado. Al final lo que resultó es que fortalecían el cifrado, pero la NSA se arrepiente y lo dice claramente, aunque al principio no quiere que sea pública su participación, pero luego sí que afirma que se han tirado piedras contra su propio tejado, protegiendo comunicaciones que luego, ahora mismo DES está roto, pero en su momento pues a ellos les impedía hacer su trabajo. En el 94 se destapa que bueno, los chips Clipper, que son unos chips destinados a cifrar comunicaciones por voz, emiten un código especial que es SLIF, que es Law Enforcement Access Field, y que precisamente por emitir un código para que las fuerzas del orden sean capaces de acceder a esas comunicaciones cifradas, se debilita hasta tal punto de hacer completamente inservible el cifrado, la medida de protección final del usuario. Y en 2006 se descubre una puerta trasera también en la generación de números pseudoprimos, de números pseudoaleatorios de curvas elípticas, metida también por la NSA, que aparte de las implicaciones de seguridad para quien lo estuviese usando, pone trabas y resta popularidad a un algoritmo que aparte podía ser o sigue siendo la esperanza frente a un RSA cada vez más trillado y con más vulnerabilidades conocidas. Entonces, seguimos diciendo, entonces, ¿qué es lo nuevo exactamente? Pues bueno, uno de los actores, que es Apple, lo dice claramente en este vídeo. Ahora mismo hay más información privada en tu teléfono que en tu casa. Tu ubicación, tus mensajes, tus pulsaciones después de correr. Todo esto es privado y debería ser solo tuyo. Bueno, pues más allá de la publicidad o del componente marketingiano de este mensaje, es verdad, ¿vale? Es decir, ahora mismo en nuestro teléfono, quien además no haya segmentado mucho su uso, haya usado siempre Android, haya usado siempre más o menos las mismas plataformas, tiene un historial bastante fiel de lo que ha sido como persona o de las cosas que ha hecho como persona durante mínimo los últimos 5 años. ¿Vale? Tenemos aplicaciones que rastrean cómo dormimos, cómo comemos, dónde dormimos, por dónde nos movemos. El historial de Google es asombroso. Quien todavía no lo haya visto, que lo vea, porque registra absolutamente todo lo que hacemos. Tampoco sé dónde almacenarán toda la información que guardan, pero de verdad es asombroso. Tenemos nuestras aplicaciones de banca, quien más, quien menos tiene alguna aplicación de mensajería, tenemos nuestras fotos, hay un historial que hace que haya más información de verdad en nuestro teléfono, ya no que en nuestra casa, sino que en casi cualquier sitio. Entonces, durante 2010, ya no solo en Estados Unidos, bueno, esta última noticia es reciente, la de la llamada a poner backdoors otra vez
en dispositivos. Lo que pasa que, bueno, también todas estas llamadas tienen muchas respuestas, concretamente las de Estados Unidos contra las tecnológicas. Pues las tecnológicas se niegan, por un lado, por temas de seguridad, pero principalmente por un tema reputacional, es decir, ¿por qué las compañías americanas tenemos que poner unas medidas que no van a poner los demás? Eso nos pone en desventaja a la hora de competir. Pasando por las declaraciones del primer ministro de Australia, creo que eso fue en 2017, 2018, diciendo que las leyes australianas podían vencer a las leyes de las matemáticas, y luego, bueno, un intento de legislar contra el cifrado, incluso queriendo prohibir algunos algoritmos de cifrado, que es una cosa que no tiene ningún sentido. Lo han rebajado y bueno, en la última actualización, que es de 2019, lo que dicen es que no, que cómo vamos a rebajar el cifrado, eso sería hasta ilegal, les protege a los usuarios, pero los que no lo hayan implementado todavía, que se esperen, o que esos no tienen ninguna excusa para colaborar. Y desde estos dos puntos hasta el punto de Rusia, que de hecho ha llegado a bloqueó Telegram en 2018, por negarse a entregar información de sus usuarios, y ahora ha bloqueado ProtonMail, que es un servicio de mensajería cifrada, también básicamente por lo mismo. ¿Cuál es la diferencia y por qué marcó Telegram en rojo? ProtonMail no puede hacer nada. Es decir, están bien cifrados los correos electrónicos, están bien cifradas las comunicaciones y no hay vuelta atrás. Solo podrían eso, si quieren colaborar o si quieren poder ofrecer servicio en Rusia, que lo siguen pudiendo ofrecer porque hay formas de evadir esas restricciones, pero Telegram sí puede. Entonces, Telegram realmente, con leyes como la de Australia, sí que podría colaborar, porque al final el cifrado no es de extremo a extremo, que no asegura todo, sino que el cifrado pues es con una clave que es lo que nos permite que lo podamos abrir en varios dispositivos a la vez. Es decir, el Telegram sí podría, o cualquier compañía que use una tecnología similar a la que usa Telegram, sí que podría llegar a descifrar las comunicaciones. La vía de la colaboración entre estados y organizaciones a la hora de acceder a información fuertemente protegida ha ido por dos vías. Una, la colaboración con fabricantes, que ha llegado hasta puntos como teléfonos financiados por el gobierno de los Estados Unidos con malware instalado de fábrica, hasta la pelea de Mozilla con Dark Matter, que es una empresa de Emiratos Árabes. Esta empresa quería registrarse dentro de Mozilla, dentro de Firefox, como una entidad de certificación para emitir certificados SSL, y Mozilla les dijo que no, que si eres una empresa de Emiratos Árabes que colabora en temas de inteligencia con el gobierno, ofreciendo herramientas, puede ser bastante sospechoso que tú puedas emitir certificados que permitan descifrar las comunicaciones de los usuarios de Firefox. La otra vía ha sido la colaboración con empresas de seguridad, que ha tenido también casos sonados como el del Hacking Team en 2015, creo que fue, que en 2015 tuvo una filtración de correos electrónicos. Hacking Team es una empresa de hacking que ofrece herramientas de hacking a diversos estados, ha vendido a absolutamente todo el mundo, y la polémica vino porque, entre otros, había vendido herramientas también a países como Sudán, que tenía un embargo que prohibía que se comerciase armamento con ellos, y ellos lo están haciendo. ¿Por qué hablamos de armamento? Porque al final todas estas herramientas, aunque no son simple software, es decir, tienen, por la potencia que tienen, el riesgo potencial que pueden generar, pues son armas, son ciberarmas realmente. Y la otra colaboración es con Cellebrite, que os voy a poner también este vídeo. Su herramienta más conocida, que es UFED, está en distintos formatos, pero normalmente se presenta como un dispositivo, como un maletín, que
que conectas al teléfono móvil y cualquiera, es una herramienta de botón gordo, le da el botón gordo y dice, pues esto es un iPhone, pues rómpelo y saca toda la información posible, ¿vale? Entonces, bueno, es una herramienta de extracción forense, pero que ya solo Buffet pues tiene capacidad de acceder si no a todos los dispositivos, a prácticamente cualquier dispositivo, y aparte, desde Cellebrite pues ofrecen servicios ad hoc que se puedan ajustar más a casos concretos. Por otro lado, otra de las aproximaciones a la hora de analizar, de acceder a información que está protegida es la de lo que llamaríamos canales laterales, que es acceder a información que no es la información que queremos en sí, pero que nos aporta muchos datos de la información que queremos. Una es la de acceder, por ejemplo, a copias de backup, que suelen tener otras medidas, y en este caso, pues bueno, Apple ha tenido que caer ante el FBI. Creo incluso que esto lo habéis comentado en la página de la Internet Society. Tenía entre sus planes cifrar los backups en la nube de los dispositivos y al final, por presiones, tuvo que retractarse y los backups siguen estando claros. ¿Por qué? Porque estos backups se pueden ofrecer como una especie de pequeña retribución ante no meter un backdoor en los dispositivos. Y la otra vía de canales laterales es la metainformación. Es decir, si no podemos ver el contenido de una comunicación, a lo mejor sí que podemos inferir bastantes cosas solo viendo quiénes son los participantes, durante cuánto tiempo, cuándo se han estado comunicando. Y un caso muy curioso es el de WhatsApp con su cifrado de extremo a extremo, que según Mark Zuckerberg, cuando testificaba en el Congreso, ya certificaba que no se estaba sacando ninguna información de WhatsApp, pues cuando tuvo que declarar por el caso de Cambridge Analytica. Pero esta línea de tiempo, esto podéis ver luego el artículo en la bibliografía, es bastante interesante, como cuando se pueden comunicar aplicaciones dentro de los iPhone, Facebook compra WhatsApp, y como cuando WhatsApp desarrolla el cifrado de extremo a extremo, se actualizan las políticas de privacidad de ambas para decir que, bueno, pues a lo mejor por este túnel todo va a salir bien cifrado y bien protegido, pero vamos a abrir otro pequeño túnel porque vuestra información es muy valiosa. Y por último, que es en la que nos centraríamos, o la que estamos evaluando hoy principalmente, es la de las puertas traseras. Las puertas traseras pueden ir desde el malware preinstalado que veíamos en teléfonos Android financiados por Estados Unidos. Eso ya no sería una puerta trasera porque ya no hace falta abrir la puerta si estamos dentro. Pero otra es, por ejemplo, en un congreso de los 5 países más potentes en cuanto a inteligencia, han estado reclamando que por qué no hay una puerta trasera en WhatsApp. Incluso han llegado a proponer modelos que por ejemplo, las conversaciones privadas estén codificadas de alguna forma como un grupo, para que al final, si WhatsApp le dice a la gente de WhatsApp, oye, méteme a alguien en este grupo, alguien que puede ser FBI o puede ser NSA o puede ser quien sea capaz de sacar las comunicaciones siempre, sin que se entre el usuario también. O los siguientes, todos los intentos de prohibir o de debilitar el cifrado, es decir, de intentar rebajar los estándares o prohibir cosas que de verdad son ridículas, como intentar prohibir que se utilice un algoritmo de cifrado, porque quien lo quiera utilizar lo va a seguir utilizando. Al final no son más que matemáticas, y es como prohibir a alguien que divida. Pues al final el que esté dividiendo, el que quiera tener mal dividiendo, lo va a hacer exactamente igual. Ahora, para guiar un poco el hilo, voy a comentar 2 casos, ¿vale? Que sacan bastantes certezas acerca de cuál debe ser, en mi opinión, la posición frente a las puertas traseras. Esta es una que no sé si conocéis las cerraduras TSA, son las que tienen, no sé si se ve el ratón, pero vamos, este simbolito, que es como un rombo, que son cerraduras que se venden como cerraduras que te puede abrir la policía
para que no te rompan tu maleta en el aeropuerto si la tienen que evaluar, o si tienen que ver si hay algo sospechoso, que pase por algún registro. Pero la realidad también es que esta puerta trasera pues ya ha sido reverseada a los 4 días, ya había modelos, ya había gente que tenía llaves similares a las de TSA para abrir estos cerrojos. E incluso, bueno, ahora mismo en internet hay modelos, pues si alguien tiene una impresora 3D, para que se las imprima por si algún día se le pierde su PIN o lo que sea, ¿vale? Esto tiene un impacto relativamente bajo porque tienes que llegar hasta la maleta y tienes que ir de una en una, no es como algo en internet o algo digital que lo puedas tirar y empiezas a bombardear el mundo. Pero ahora veremos por qué lo hemos mencionado, ¿vale? Otro caso interesante para sacar nuestras conclusiones es el de Eternal Blue. Eternal Blue es un exploit. Bueno, los Shadow Brokers, que es un equipo de hacking, atacó la NSA y exfiltró supuestamente todos estos supuestos herramientas que la NSA utilizaba, y entre esas herramientas se encontró Eternal Blue, que es un exploit que servía para atacar máquinas Windows a través del SMB y permitía tomar el control de la máquina, ¿vale? Ejecutar lo que quisiésemos dentro de la máquina. Y en mayo de 2017, WannaCry, que es un ransomware, el ransomware es software que cifra los archivos y pide un rescate para descifrarlos, pues pone en jaque a media Europa, llegando a poner en jaque organizaciones muy importantes. Aquí en España el caso más sonado fue el de Telefónica, pero es que puso patas arriba el Sistema Nacional de Salud de Reino Unido. O sea, que puede incluso llegar a tener esto, por eso le damos también el cariz de que son ciberarmas, puede tener incluso impacto en vidas humanas realmente. Y estos dos casos los quería poner para plantear la siguiente pregunta, que es: ¿cuánto tiempo puede ser un secreto realmente? ¿Qué vida tiene un secreto? ¿Y cuánto tiempo puede permanecer en secreto un backdoor? Es decir, algo que se abre y que en principio pues solo conocen las agencias de seguridad y los fabricantes. O hay una clave concreta especial que la tiene la NSA en una carpeta al lado del Eternal Blue y nadie se la va a quitar nunca, ¿no? Entonces esto es del refranero español, que secreto 1, secreto seguro, secreto de 2, encomiéndate a Dios, y en cuanto lo sabe un tercero, secreto de 3, secreto no es, ¿vale? Es decir, en cuanto se libere ese secreto o se ponga en conocimiento de alguien más que existe, y se va a poner en conocimiento, ahí están los datos, en un plazo máximo de 3 años desde que se crea lo mejor, pues va a tener consecuencias. Cuando son en criptografía, las consecuencias además pueden ser bastante más graves. En cuanto no se tienen en criptografía, pues bueno, cuando son en software, dejas abierta durante un tiempo una puerta a que ataquen a organizaciones, pero es que tú no puedes controlar tampoco cuánto tiempo está abierta. Es decir, aunque tú saques el parche al día siguiente, porque bueno, al final te interesa que tus ciudadanos estén seguros, te han descubierto una puerta trasera, vamos a cerrarla corriendo. Eso no garantiza nada. Es decir, entre el descubrimiento o la liberación de Eternal Blue en abril y el WannaCry en mayo, se llegó a liberar un parche. Es decir, había parches ya para que las organizaciones se protegiesen, y organizaciones tan importantes no lo habían aplicado. Pues es fácil que incluso hoy en día haya ordenadores que sean vulnerables a Eternal Blue, y esa ventana de tiempo de 3 años pues deja expuesta la seguridad de medio mundo. Y por otro lado, y lo que es más grave, sobre todo con respecto a la criptografía, es que cuando se protege un secreto con medidas criptográficas, lo que se desea es que nunca se sepa.
en última instancia. O incluso cuando se evalúa la pertinencia, ¿no?, de un algoritmo, lo que se pone sobre la mesa es cuántos años tiene que ser secreto. Si tenemos la certeza de que en 3 años va a explotarse una puerta trasera o que nuestro cifrado va a ser débil, no estamos consiguiendo nada cifrando. Es casi igual dejar las comunicaciones abiertas y ya está. Y el hecho de que se desee hacer eso para acceder a un historial, es decir, para hacer un análisis post-mortem de un incidente. Eso quiere decir que estas medidas que se pongan para evitar cifrado tienen que ser capaces de descifrar el pasado. Es decir, que si yo quiero saber de qué estáis hablando vosotros en privado, no tengo más que capturar los paquetes cifrados o las conversaciones que tengáis cifradas y esperar. Espero 3 años y en 3 años, con suerte, si llegamos a los 3 años, alguien habrá sacado la puerta trasera y podréis descifrar todas vuestras conversaciones que habéis estado teniendo bajo la confianza de que van a ser secretas. Cuando son en hardware, pues las explicaciones son incluso peores, ¿vale? Hace lo del DNI electrónico, no sé si ha sido en 2018, en 2017, se descubrió un fallo en RSA, que es el fallo Roca, y hubo que desactivar o que revocar las claves de una serie de DNIs en España. El coste de renovar la información, vamos, la seguridad o los sistemas de seguridad en esos dispositivos, pues bueno, aquí luego se podía actualizar la clave sin tener que cambiar el hardware. A las malas, pues bueno, pues el DNI, no sé a cuánto está ahora, no sé si son 18 euros el cambiar de DNI, es un coste que puede ser asumible. Cuando estamos hablando de implantar esas medidas en un teléfono móvil, que cuesta 200 euros mínimo, pues estamos hablando de un coste inasumible. Es decir, que en el momento en el que se produzca una brecha de seguridad y se conozca que hay una puerta trasera en esos dispositivos, en el hardware de esos dispositivos, puede que no haya medidas software suficientes para protegerla y que estemos dejando expuestos los dispositivos de absolutamente todo el mundo, a no ser que todos vayan al día siguiente a la tienda. Pero bueno, es una buena medida para programar obsolescencia, ¿no? Pero realmente lo que estamos es dejando en paños a toda la ciudadanía. Aparte, yo creo que las bases de este debate, o sea, que los intereses tienen que ser otros, que no está realmente legitimado que se pida implantar este tipo de medidas en los dispositivos bajo las cifras actuales. Estas cifras no son tan actuales porque son de 2017, pero es de lo que tenía datos para comparar ambos números. Unas de la BBC, unas declaraciones del FBI que dice que necesitan acceder a 7.000 dispositivos cifrados y no puede. Y las otras son de un reporte, de un informe del FBI sobre los delitos tecnológicos. Y lo que dicen es que hay 284.000 incidentes durante 2017. Probablemente la cifra en ambos lados haya subido, pero es bastante fácil que haya subido más en este lado de la derecha, que afectan a la privacidad o que afectan a la seguridad de la información y a los usuarios, con dispositivos tecnológicos. Esa comparación se traduce en estos dos globos de aquí. El globo rojo son los incidentes que afectan a la seguridad de los usuarios y lo que están proponiendo las agencias para dar seguridad a los usuarios es que se implanten puertas traseras en todos los dispositivos de ese círculo rojo porque necesitan acceder a ese punto azul de ahí. Es decir, que es un debate con bastantes carencias, ¿no? A lo mejor lo retomamos en 2022 y tiene algo más de sentido, ¿vale? Independientemente del impacto que pueda tener esos 7.000 casos, que a lo mejor tienen una relevancia muy, muy grande, yo creo, y esto es una apreciación personal, al llegar a las conclusiones ya estoy hablando solo yo,
es que cae por su propio peso, ¿vale? Entonces, ¿qué conclusiones podríamos extraer? Todos queremos colaborar al final con que se puedan investigar estos incidentes y con fomentar la seguridad, especialmente, bueno, desde aquí que investigamos en ciberseguridad, investigamos, yo ahora mismo, por ejemplo, el proyecto en el que estoy es de seguridad en hospitales, para que la gente esté segura. Esa seguridad no es solo seguridad digital, sino seguridad personal, seguridad en distintos ámbitos, que no pasan solo porque estén protegidos criptográficamente. Todos estamos interesados en estar seguros en todos los ámbitos de nuestras vidas, pero nunca podemos pasar porque se implanten puertas traseras en los dispositivos para ello, porque lo que van a conseguir es que estemos más inseguros realmente, que se puedan explotar nuestros dispositivos con toda la información que contienen para mil fines que no nos podemos ni imaginar, ¿vale? La vía de la colaboración es la más efectiva, o no, quizá no la más efectiva, pero sí la más apropiada, yo creo, pero siempre también muy controlada. Es decir, hay que evitar escándalos o hay que evitar cosas que pongan en riesgo la seguridad de otros, como los escándalos, bueno, el escándalo que hubo con el Hacking Team. Y aparte hay que hacerlo con un poco de cabeza. Es decir, si se gastan o si se invierten $900.000 en desbloquear un dispositivo, esos $900.000 están saliendo al final de dinero público. Entonces, pues bueno, a lo mejor hay que hacerlo con un poco más de cabeza o poner esa inversión a priori, pues desarrollando otro tipo de equipos de respuesta que puedan ayudar en las investigaciones. Algunos consejos, viendo que también es fácil que este debate no sea favorable siempre a nosotros si no vamos a tomar las decisiones. Por ejemplo, lo de Australia también fue muy, muy criticado por eso, porque es que no tuvieron en cuenta en ningún momento la opinión de expertos en ciberseguridad, es decir, empezaron a la torera. El Electronic Frontier Foundation tiene varias guías que son bastante interesantes, son a bajo nivel, pero son muy buenas sobre privacidad en línea. Y bueno, en comunicaciones, a mí me gusta usar ProtonMail, aunque no lo voy a poder usar en Rusia, y en mensajería instantánea pues ya hay bastante más debate, porque bueno, al final cubre el debate en otras áreas de cómo están implementados, hasta qué punto dan privacidad y no anonimato. Muchas veces lo que se dice es eso, si al final el cifrado te lo van a romper, pues bueno, lo mejor es que cuando vean de lo que estás hablando no sepan quién eres, ¿vale? Y bueno, la bibliografía que he utilizado para prepararla la tenéis aquí y yo he llegado hasta aquí. Así que, bueno, pues todo esto, porque ahora que nadie nos escucha y que no hay actos presentes, pues podemos debatir. Perfectamente. Javier, pues la verdad es que ha sido una charla brillantísima y te agradecemos enormemente por ella. Si estuviéramos todos en una sola sala, estaríamos seguramente aplaudiendo. No sé si tiene mucho sentido que lo hagamos digitalmente, pero en cualquier caso, siéntete aplaudido, ¿vale? Gracias. Abrimos turno de preguntas simplemente con el ruego. Yo tengo una también, pero voy a esperar al final. Con el ruego, insisto, de que por favor se formulen lo más brevemente posible para abrir el foro también a las mayores preguntas posibles de las mayores personas. Antes de nada, he puesto preguntas por hacer la broma con el Google Home, pero vamos, que yo lo interpretaba también como debate. Yo ya he puesto toda la carne en el asador con la presentación. No, totalmente, Javier. Ese es nuestro uso habitual y bueno, pues tiene muchísimo jugo este trámite también, esta fase de preguntas. Así que, por supuesto, el foro abierto también a quien quiera preguntar. Insisto, con el único ruego de que seamos lo más ágiles posibles, porque somos bastantes hoy. Hola. Hola. Bueno, gracias a Javier por su exposición, muy amena, muy completa. Y yo tengo una ligera diferencia de enfoque, pero hablando del FBI tiene necesitar que hace unos 10 años... Perdona, se te oye muy bajito. Te oímos muy mal. Ignacio, creo que eres tú. Te oímos fatal. Si puedes subir micrófono o ajustar lo que tengas que ajustar, te agradecemos. Porque me va a costar un tiempo ajustarlo. Ahora un poquito mejor, pero tampoco muchísimo mejor.
mientras Ignacio termina de arreglar el problema, yo tengo una pregunta, más que nada, tema de dinero. ¿Por qué resulta tan extremadamente caro poder llegar a desbloquear o descifrar un solo dispositivo? O sea, $900.000 me ha parecido una bestialidad. O sea, yo querría saber por qué resulta tan caro y si habría alguna forma de poder rebajar estos precios o no sé. O sea, al final, bueno, y también con muchas consideraciones personales, pues si tu negocio es tener la exclusividad de tener capacidades en exclusiva, las tienes que hacer valer. Aparte, si por ejemplo lo que se utiliza es un exploit que no se conozca, pues los exploits que no se conocen todavía o las vulnerabilidades que no son públicas se conocen como zero days. Una vez tú lo utilizas por primera vez, ya es un poco menos zero day, ¿vale? Ya a lo mejor, si eso no llega a ningún sitio público, a lo mejor no pierdes todo el valor del exploit, nadie puede ponerse a hacer parches, pero sí que estás dando un poco de ventaja a quien quiera parchear para arreglarlo y entonces pierdes todo lo que hayas invertido en crearlo. Aparte, sobre todo, las técnicas que tengan que ver con hardware, pues bueno, material y cosas así, que en este caso no llegan a esos 900.000. Esos 900.000 que también se habla de otras cifras en Internet. Lo que pasa es que, bueno, yo he ido a la más prudente de ese incidente concreto. Perdonadme simplemente un ruego a quienes preguntemos. Javier, te ha preguntado Marina Serrat, que es experta en fiscalidad y datos y es profesora de la Universidad de Maastricht. Y, por tanto, por favor, si os parece, cuando vayáis a tomar la palabra, os presentáis con una línea de currículo y el nombre. Gracias. A ver si Ignacio puede seguir. Oye, mientras seguimos con los ajustes de micrófono, pregunto yo, Juan Sigala. Oye, muchas gracias, Javier, pero no vi que entraste mucho, o a lo mejor yo estaba medio despistado, con la Cloud Act de Estados Unidos, que a lo mejor a lo mejor no entraba dentro del tema, ¿no? Pero digamos que a mí me parece que esa legislación es como más brutal, brutal por simple. O sea, oiga, usted es empresa americana, usted tiene que hacer lo que yo le diga. No sé si está de acuerdo conmigo en eso, y no sé si era el tema que quería tratar o no. Sí, no entra más en profundidad. Bueno, no es la ley en concreto, no es una ley nueva, creo que era de 1798 o algo así. O sea que no entra más en profundidad porque yo no conozco mucho o sea, no he estudiado desde un punto de vista legal porque no lo entiendo. Pero sí que yo creo que gran parte de la polémica que desató fue que al final es una ley, es una llave maestra de las leyes, ¿no? Pues como no hay una ley concreta sobre esto, pues tenéis que hacer lo que digamos que tenéis que hacer y ya está. Entonces, pues sí, pues sí que es una ley chunga. Lo que pasa es que yo no he entrado más en detalle porque por no mentir, básicamente, por no inventarme nada. Bueno, Cloud Act tiene un enfoque un poquito más, Juan Carlos, efectivamente tiene que ver con seguridad, pero desde un poquito más indirecto, en la medida en que a lo que se obliga la Cloud Act es a que cualquier contenido que tú puedas estar albergando, con independencia de dónde lo estés albergando, ahí está la clave, puede ser una tecnología norteamericana, pero tener contenidos en Irlanda, por ejemplo, el caso de Microsoft, que recordarás que fue el que dio motivo precisamente a que se elaborara esta ley, con independencia de donde tengas el contenido, tienes que abrírselo a las fuerzas de seguridad norteamericanas. Cierto que con un respaldo judicial, ¿vale? Pero lo que no pueden decir ya las empresas tecnológicas norteamericanas es, bueno, es que esto está en otro sitio, entonces mire, al estar en otro sitio, concreto en Europa, por ejemplo, estaba en Irlanda esa información, en ese caso, ¿no? Pues yo tengo que respetar las leyes europeas, conforme a las leyes europeas yo no le puedo dar esos datos, pues esos datos quiero a las leyes europeas y ellos me sujetan allí también. Entonces, eso es lo que se ha hecho con la Cloud Act. Obligar en cualquier caso, digan lo que diga otras leyes de otros países, a que las techs norteamericanas te hagan la información a las fuerzas de seguridad con órdenes judiciales, eso sí. Por tanto, tiene que ver, pero un poquito indirectamente.
No sé si aclara algo. Sí, antes, perdona, porque te he contestado otra cosa completamente distinta. Pensaba que te referías a la ley esta de la que he comentado al principio con lo de San Bernardino, de 1798. Bien, Pues bien. sí, gracias Pablo, porque yo no tenía ni idea. Bueno, Ignacio, 89. ¿estás listo? Ignacio, ¿estás listo para hacer tu pregunta? Bueno, oye, pues Algo debe pasar con el micrófono, sí. Sí, algo le pasa ahí. Sí, ahora ya ni se le oye. Bueno, pues si hay más preguntas, insisto que yo tengo una, pero quiero que haya más juego, ¿no? Bueno, una pregunta curiosa. O sea, con lo que son los Estados Unidos y la tesis que tienen de que a los ciudadanos americanos les está permitido guardar armas en su casa por una de las correcciones a la Constitución, combinando eso con el hecho de, por ejemplo, en su día, por ejemplo, el código de PGP estuvo prohibido su exportación porque se considera como un arma. ¿Cómo es que nadie ha usado el argumento de que si la criptografía es un arma, tienen derecho a usarlo los ciudadanos? Pues eso lo dejo en el debate, porque Porque vamos, parece que sería, con lo que les gusta a ellos, sería el argumento perfecto para reivindicar el derecho a utilizar algo que no sea rompible, porque como dices tú, en el momento que algo se debilita o hay una forma secreta de entrar en algún tipo de mensaje cifrado, eso lo comparte más de una persona y se sabe todo. yo creo que sin llegar a ponerlo en ese terreno, vamos, la respuesta ha sido muy activa frente a todos estos intentos de legislar. El problema es que no se ha aceptado en ninguno de los casos ningún argumento, vamos, que se ha desarrollado toda la torera. Entonces yo no sé si con eso, a lo mejor, tirando un poco más al instinto de los americanos o a sus sentimientos, pues puede haber una réplica más fuerte, pero ya digo que en todas partes, y además la comunidad internacional, incluso la que no se ha visto afectada o no se ha visto directamente afectada por estos intentos de legislación, han dado respuesta Claro. Y luego está, además, si puedo preguntarte también, la asimetría, porque quiero decir, la gente que tiene algo importante que esconder o que quiere proteger, va a usar algoritmos distintos, o por ejemplo en el caso de los rusos tienen los Ghost, que son propios suyos, que no tienen que ver con los algoritmos que usamos normalmente aquí, y esos están fuera de la jurisdicción americana y muchos de ellos están publicados, se pueden implementar. O sea que no parece que esto vaya a desproteger más que a la gente, a los incautos, que son... No, exacto, solo va a desproteger a los usuarios legítimos, ya sin ir a otros algoritmos. El propio AES, que es el algoritmo que se usa por defecto, uno de los algoritmos, o el algoritmo por excelencia a la hora de proteger de forma simétrica. Una de las cosas que estaban propuestas era que no se pudiese usar AES 256 y que se usase AES 128 porque, bueno, al final va a ser menos resistente por si había alguna forma de romperlo antes. Entonces son cosas que no tienen sentido. Si existe un estándar, es público, quien lo quiera utilizar es eso, lo va a utilizar. No hay otra... Sí, completamente de acuerdo. Un debate un poco absurdo. Ignacio, Marina te sugería que hicieras la pregunta por el chat. Supongo que nos estás escuchando. Siempre tenemos la posibilidad de leer lo que escribas y por lo tanto darle cauce. Mientras lo haces también, yo me voy a lanzar con la pregunta. Javier, esto es una asociación que promueve sobre todo y ante todo la Internet abierta y la Internet libre. Está muy claro, por las razones que has dicho y por otras más que serían interesantes ver también, pero bueno, no vienen directamente al tema,
que los backdoors no favorecen precisamente la Internet abierta, insisto, todo lo contrario. Dicho esto, a la gente le cuesta muchísimo entender, insisto, le cuesta muchísimo entender que haya una empresa, Apple aquí, cualquier otra tecnológica, que se cierre en banda y aunque, por supuesto, esté defendiendo, y dicen hacerlo, y así es, la privacidad del usuario, e indirectamente la Internet abierta y libre y, por tanto, la libertad de todos, insisto, se desentiendan de una petición que pueda ser legítima, incluso respaldada por un juez. Del caso de San Bernardino, era un juez el que estaba respaldando al FBI y diciéndole a Apple que tenía que dar esa información para perseguir el delito. Insisto, pues, a muchísima gente, millones de personas, en Estados Unidos, en Europa, en España también, le costaría entender que una empresa se desentienda absolutamente por mucho que esté defendiendo otros criterios, ¿vale? Es decir, se desentienda en el sentido de decir, mire, yo aquí solo me preocupo por la privacidad, pero no me preocupo por la seguridad, tampoco de usted, tampoco de cualquiera. El caso de Diana Kerr en España es manifiesto. Es decir, ¿cómo le cuentas tú a la opinión pública? Por favor, poneos en los zapatos, no ya de las familias, no ya de cualquier español normal y corriente al que le cuentas que no, sencillamente no se puede entrar al contenido de este Apple porque está encriptado y porque toda la historia que hemos estado comentando aquí, por supuesto que compartimos de los backdoors, etcétera. Es decir, ¿qué equilibrio puede haber? Y esta es la pregunta. Insisto, ¿estamos necesariamente entre el hago el backdoor o hago más que backdoors? Y por otro lado, el me cierro en banda. ¿Hay algo entre medias que deban o puedan hacer las compañías? Claro, yo por eso he introducido el tema de cuánto tiempo se puede mantener un secreto en secreto, porque realmente el debate solo puede estar entre esas dos opciones, entre poner backdoors o no ponerlas. Al final, cualquier cosa que debilite la seguridad para quien sea, es una backdoor de facto y va a acabar siendo pública. De todas formas, Apple tampoco se ha cerrado en banda realmente. La presión, y además eso, como es un tema que para la opinión pública no es muy, muy difícil de entender, Apple se ha visto sometido a una presión muy, muy fuerte. Y ahí está que eso al final se han tenido que echar hacia atrás a la hora de poner medidas de privacidad. Pero es que realmente, desde un punto de vista tecnológico, se puede estudiar, ¿no? Yo creo que eso da para tesis y tesis. Yo creo que realmente no hay otra opción. Que o es seguro o no es seguro. Pero Javier, acuérdate que antes de San Bernardino, unos años antes, fue cuando Apple decidió encriptar hasta el punto de que ni siquiera ellos, según ellos, y subrayo el según ellos porque por lo que voy a decir ahora, eran capaces de entrar a la información. Coño, y resulta que te llega una empresa israelí que has citado aquí varias veces y te la revientan la información con toda facilidad con un botón gordo. Entonces, claro, esto es lo que a la gente le cuesta entender. Mire, yo antes podía, ahora no puedo, ni quiero volver a poder. Eso sí, llega otro y puede. Eso no hay quien lo entienda. Es decir, esto hay que ser capaces de explicarlo. Pues a lo mejor es preferible, pregunto, volver al modelo anterior, en el cual tú sí que eras capaz de acceder a esa información. Y por otro lado, me pregunto también, resulta que pueden los israelíes y tú no puedes como Apple. ¿Eso realmente es creíble? A mí me cuesta, ¿eh? Bueno, eso abre otro debate tan interesante, que es cuántos de los que dicen no poder realmente no pueden. Sobre todo con los servicios de mensajería, con WhatsApp es que es evidente. Cuando hay tantos análisis es porque realmente nunca se puede saber, o es muy, muy difícil saber a ciencia cierta si algo se está haciendo de forma que no sea reversible o no. Pero ya te digo, que es que en el momento que es reversible, a no ser que que apliques fuerza bruta o que encuentres fallos. El problema de dejar fallos abiertos frente a tener que buscarlos es que en cuanto se encuentra el fallo, ese secreto ya es de dos, no es un secreto de uno. En cuanto llega uno tercero, es público. Si llega una empresa como Cellebrite, encuentra un fallo y se lo calla, pues bueno, lo puede ir explotando poco a poco, y en el momento en el que se haga público, pues
aparte que a ellos no les va a importar que se haga público, si ya lo han podido rentabilizar, pues va a ser bastante más tarde. Se va a tardar bastante más en perder la exclusiva de ese secreto, que es el principal problema. Es decir, lo rápido que se puede extender una brecha o un agujero conocido de seguridad. Bueno, pues le estamos buscando solución a la pregunta de Ignacio. Yo no sé si hay alguna más, casi deseo que haya alguna más, ¿no? Para que al propio Ignacio le dé tiempo después a hacer la suya. Bueno, pues no sé. Yo quería simplemente darle un poquito más de salsa al debate que introduce Pablo con respecto a por qué lo de Apple no y lo de israelíes sí. Esta es mi opinión, ¿no? Además, no solicitada, nadie me la ha pedido. Pues a ver, es un tema de virtudes, ¿no? O de apariencias, ¿no? En el caso de Apple, están vendiendo, como el vídeo que proyectó Javier, pues es un micro ejemplo, están vendiendo integridad y privacidad. Y los israelíes, pues lo que están vendiendo es que te craquean el sistema. Que los de Apple podrían hacerlo, sí. Lo más probable es que sí, tecnológicamente, pues si lo saben hacer los israelíes, pues seguro que los de Cupertino también saben hacerlo. Bueno, pues hay muchas cosas que uno sabe hacer y no las hace, ¿no? O sea, pues, hay gente que sabe matar gente y no lo hace. Y bueno, porque no está bien, ¿no? Y hay gente que sabe matar gente y la mata y cobra. O sea, entonces, pues un poco por ahí. Pero Juan Carlos, que te lo está pidiendo un juez. Es que, claro, cuando un juez en un país democrático, con todas las perfecciones que puede tener la democracia americana, como la española, como la británica, la que sea, cuando un juez te está pidiendo información, insisto, que no es el FBI, es un juez, coño, es difícil sostener que puedes perfectamente hacerte el loco. Eso es lo que a la gente, a mucha gente, le cuesta entender. Hombre, en este caso... Sí, perdón. No, habla. No, se voy a decir, a ver, si Apple implementa un sistema que ellos creen que es fiable y robusto y no conocen ellos la forma de entrar, eso no quiere decir que alguien no descubra un fallo por el que pueda entrar, que es el caso de los israelíes, claro. Si Apple lo hubiera sabido, y probablemente después de eso lo habrían averiguado qué es, lo más natural es que lo hubieran corregido después, en otra versión. Y eso es lo que hacía referencia Javier antes, que una vez que has usado, el precio de estas cosas es alto, porque una vez que lo has usado, la gente ya sabe más o menos dónde está el fallo. Y entonces, o van a intentar buscarlo y ya no eres tú el único que lo tiene, o van a intentar taparlo y esa vulnerabilidad, que es un arma, deja de tener utilidad, ¿sabes? Yo estoy convencido de que en el caso de los israelíes, los tíos habían descubierto un error que Apple no es del que Apple no era consciente en ese momento. Claro, de hecho, eso es un mercado en sí. El tema de las vulnerabilidades que no se conocen a priori o que no están puestas adrede, es bastante rentable. Hay plataformas como HackerOne que tienen programas, se llaman bug bounties, que es caza de errores o caza de vulnerabilidades. Y no voy a decir cifras porque no las sé en concreto, pero vamos, Apple a lo mejor eran $100,000 por vulnerabilidad encontrada, podían pagar o incluso más. Ellos sí se preocupan, se invierten mucho en buscar esas vulnerabilidades precisamente para eso, para parchearlas. Hola a todos. Hola. Sí, al final hice caso de la sugerencia y me conecté por teléfono. Genial. Para mí el enfoque primordial, claro, siempre son los derechos y entonces siempre tiene interés el tema para saber hasta qué punto se sigue respetando los derechos y hasta qué punto tiene que ceder y
y permitir el acceso a una conversación confidencial. ¿Y por qué cuesta tanto dinero? Pues podría ir ahí, por ejemplo, ¿no? Hubo un caso hace 10 años en que la policía brasileña incautó unos ordenadores a un banquero llamado Daniel Dantas y estaban cifrados y los envió al FBI. Y el FBI, respondiendo al encargo de los brasileños, intentó descifrarlos para montar un caso contra el banquero y no lo consiguió. Y era una criptografía no de última generación, en algún caso era simplemente TrueCrypt, que es una criptografía de fuente abierta y acceso público. Entonces, este caso para mí sirve como termómetro, y casos similares, de que la criptografía todavía a veces es confiable para que cuando sean las agencias de espionaje nos defienda, ¿no? ¿Y por qué cobran tanto dinero? Bueno, porque si pones un superordenador de $1 millón o de 1 billón a trabajar en ello, al final siempre acaba descifrando si le dedicas el tiempo suficiente y la potencia de cálculo suficiente. Entonces, es una diferencia muy grande con una puerta trasera. Una puerta trasera da acceso inmediato a todo. Un superordenador solamente tiene que dosificarse y solo puede centrarse en casos muy importantes que tienen mucho interés público descifrarlo. Y el caso de San Bernardino es un ejemplo de esto. Demuestra que el cifrado de Apple era verdaderamente extremo a extremo y ni siquiera la propia Apple lo podría descifrar, pero aún así invirtiendo dinero, poniendo superordenadores, entiendo yo. O, si desgraciadamente es el caso, teniendo acceso por vulnerabilidades de seguridad, también se puede descifrar. Para quedarnos 100% seguros de que se cumple la ley, tendríamos que saber esto. Por desgracia no se puede saber siempre porque no te lo revelan. Pero es un tipo de noticias que yo sigo con especial interés porque demuestran hasta qué punto el cifrado es fiable, hasta qué punto podemos fiarnos los usuarios de que no lo vuelvan en contra nuestra para espiarnos y en qué casos, pues efectivamente, a la propia ley, con la ley de su parte, les cuesta entrar porque demuestra que efectivamente es de extremo a extremo. ¿Qué preguntaría en esto? Bueno, pues era más bien una respuesta a por qué cuesta tanto dinero descifrar. Yo creo que esta es la explicación. No sé si pensáis que puede haber otra mejor. Sí, bueno, lo hemos estado comentando y eso es verdad que no lo hemos dicho. En este caso, con el tema del clon de la memoria NAND para hacer fuerza bruta, tampoco hace falta un superordenador, sino que lo que necesitas es mucho material para replicar. Pero sí que es verdad que la aproximación cuando se tiene que descifrar algo y no hay otra opción, bueno, los algoritmos de cifrado de última generación tienen ya 20 o 30 o 40 años a lo mejor. Lo único que las implementaciones es lo que sí que puede haber ido variando más para adaptarse a errores. Pero a la hora de aplicar fuerza bruta, lo que se hace es eso, trabajar en granjas de ordenadores. Igual que las granjas de minado, que usan tarjetas gráficas porque se pueden paralizar muchos procesos, las herramientas que se usan, que pueden ser las más conocidas, que son John the Ripper o Haskell, al final lo que se enchufan es a una torre de torres de tarjetas gráficas a intentar darle cera. Y eso es muy, muy caro. Consumo eléctrico, hardware y eso. Y tener un servicio que puede que saque la contraseña. Que lo fácil es que se quede a medias y no saque nada. Muy bien, pues aunque solo sea porque la tecnología también nos impone aquí constricciones de tiempo, Javier, yo creo que, insisto, salvo que en estos segundos surja otra pregunta, pues lo que nos quedaría es darte las gracias, felicitarte otra vez por una conferencia magnífica, documentadísima y que nos ha aclarado muchísimo un tema que nos interesa al máximo y quedar a tu disposición. Quizá, eso sí, hombre, hacerte un poquito de publicidad, ¿no?, de lo que es Internet Society, que alguna vez te la he hecho ya personalmente aquí al equipo en Alcalá, y que, por supuesto, las puertas están abiertas para personas de tu talla humana y de tu talla profesional.
Gracias a todos y especialmente a ti, Javier. Muchas gracias.